Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Doña Lucía, que se había quedado usted con la palabra en la boca. Hablando de los gorilas, ¿os acordáis de Chiqui Montero cuando hacía así? Eso está súper pensado porque es una forma de forma completamente visceral empezar a arengar a la masa. Y esto viene de los gorilas cuando empiezan, el gorila macho alfa cuando quiere demostrar su poder, hace así y mueve la masa. Pero bueno, hablando de lo que tú dices de directivas europeas, hay algo que tengo que soltar. Resulta, ¿recordáis el certificado de eficiencia energética? Que ahora hay que pagar siempre. O sea, tú vas a alquilar un piso y necesitas pagar un impuesto revolucionario en concepto de certificado de eficiencia energética, cuando al principio se pagaba gratis. Cuando la señora Begoña se coge el software de Indra y lo registra a su nombre, ¿por qué es? Y porque te dicen, pero si lo ha puesto gratis, claro, igual que la droga, al principio el dealer te va dando la cocaína, las rayas en el bar, porque luego te la vende. Porque hay una directiva europea que dentro de 2 o 3 años toda empresa tendrá que tener sus certificados de sostenibilidad, o 4, y necesitará ese software. Ese es el tipo de cosas de las que estabas hablando, de que luego te llega a Europa y entonces tienes que tener... para hacer cualquier cosa, o sea, ¿quiere usted abrir una empresa? No solo tiene que tener una serie de impuestos y burocracias inacabables, sino que le vamos a dar otra más, un certificado de sostenibilidad. Entonces, el cambio climático existe, yo creo que el cambio climático existe. Ahora, de ahí a montar el embolado del siglo con la excusa del cambio climático, la sostenibilidad y toda la pesca, pues es exactamente lo que estabas contando tú, que al final Europa no se convierte en una potencia de defensa, no se convierte en, oiga, Rusia, China, Estados Unidos y Europa, se convierte en una máquina burocrática que no hace más que crear conflictos y diferentes velocidades entre la gente. Por eso... cuando te diriges a un target como los agricultores, obviamente lo entiendes, pero es mucho más difícil explicar la industria automovilística. Hay mucha gente que este concepto no lo va a llegar. Pero viven de ella muchísimas personas, sí, y es importante que tomen conciencia, aunque no entiendan, decir, tu empleo, tu nivel de vida, tus esperanzas de futuro, la educación de tus hijos, el bienestar, están ahora mismo pendiendo de un hilo. Pero eso hay que decírselo. Y si Europa no cambia radicalmente sus políticas el humano no ve tan lejos. Es decir, están usando cada vez más tácticas muy viscerales, porque se dirigen a gente que cada vez se ha ido bajando. Mira, habías puesto el ejemplo del experimento eso de los niños, ¿no? Que al final esto lo toca Hannah Arendt, que era una persona, una filósofa, además muy preocupada por la educación, por la enseñanza y la educación. Bueno, ahora mi hija no puede leer un Hannah Arendt y no lo entiende. Esto solo funciona cuando, evidentemente, quienes deben ejercer su autoridad, no el autoritarismo, su autoridad, la autoritas, y la potestas, ¿no? Es decir, renuncian y entonces dicen, no, que los niños se gobiernen a sí mismos, ¿no? Entonces, entonces lo que decía Hannah Arendt, dice, eso es una irresponsabilidad. No hay peor tiranía para un niño que ser gobernado por los propios, por sus iguales, porque sus iguales, que no van a obedecer a ninguna regla ni ninguna autoridad más que el poder, el imponerse, va a ser los peores tiranos que puede soportar cualquier niño. Es decir, esto, que es tan elemental, me recuerda a la novela del Señor de las Moscas, ¿no? Exacto. Es decir, Hannah Arendt lo advierte, es decir, ese es el problema de la caída de la autoridad. Entonces, la izquierda ha combatido la autoridad de forma absoluta. Es decir, la autoridad, es decir, es una cuestión falsamente luego por otros motivos, pero es que es una conversación muy larga, no me hay que explicarlo todo. Pero ha intentado, por lo menos la autoridad, la autoritas tradicional, que no es la potestas. Es decir, aquella persona que era respetada per se, no porque el poder le diera un cargo y dijera tú mandas, sino porque tenía una autoridad moral. Porque se ha ganado un prestigio. Exacto, una persona respetable y que la gente escuchaba. Eso se lo han cargado. Entonces, esto, que la política funcione como borregos, pues bueno, pero no es porque solamente vengamos de los animales, estemos programados, sino porque aquello que también, pero nosotros sabemos cosas, hemos desarrollado sistemas, sabemos qué importancia tiene la autoridad para sobreponernos a eso, y esos sistemas han sido desmontados. Entonces eso es muy importante. Yo creo que eso tan importante ahora mismo, el único que lo está intentando de forma más acertada, a veces con prueba y error, a veces diciendo alguna barbaridad, alguna tontería,
Pero en general ese problema está solo presente ahora mismo en una opción de las elecciones europeas. Son los únicos que lo contemplan, para mí, porque son conservadores, evidentemente el concepto de autoridad les importa, no autoritarismo. Y entonces eso ha desaparecido ahora mismo de la vida europea, de la sociedad europea, de los países europeos. Yo creo que es verdad que digamos un igualitarismo mal entendido ha llevado a la destrucción de la excelencia, de las élites, se ha provocado una hemorragia de autoridad a todos los niveles, política, intelectual, de todo tipo, y evidentemente sin jerarquías que no tienen por qué ser coercitivas, son garantes de las libertades, de la seguridad, la situación nacional. Pero es que yo creo que en Europa el tema es más complejo, insisto. Yo creo que los europeos somos los últimos habitantes del planeta que nos hemos creído que nos podíamos permitir el lujo de políticamente decir una cosa, hacer otra y pensar una tercera. O sea, hace mucho tiempo que la política aquí es un brindis al sol. Se prometen cosas que no se cumplen, se dicen cosas que no son. El sistema de pensiones está quebrado y todo el mundo lo sabe. El sistema, o sea, con esto que tú escribías, la hemorragia de autoridad ha convertido la educación pública en una burla, privando a las clases desfavorecidas del único ascensor social efectivo. O sea, es todo en contra de Dios. Pero de algún modo es que todo lo que entra dentro de la esfera de poder acaba sucumbiendo a eso. O sea, no es un clásico que en la política europea uno entra en el corro de la patata criticando todo eso, pero una vez está dentro, como ve que no se puede zafar de esa red de retícula de intereses y de consenso, entonces claro, yo creo que la única solución ahí es actuar sobre el sentido crítico de la exigencia de la ciudadanía, porque mientras tú dices es que Sánchez no gana, oye, perdona, en la práctica gana el que forma gobierno, gana el que consigue. Estoy de acuerdo, no digo eso, entonces, digo que no es más votado que el otro, es decir, es más pero peor me lo pones porque dices, bueno, si haciendo según qué, o sea, si tú diciendo blanco y después haciendo negro puedes ganar a ver, por ejemplo, el caso de Cataluña es más relevante de lo que parece. En el año 21 el Partido Socialista fue el partido más votado, aunque luego no consiguiera articular mayorías de gobierno, ocultando su intención de indultar a los líderes del procés. O sea, ahí se les podía pillar con el carrito al lado y que tú has dicho que no lo ibas a hacer, pero es que ahora ella ha ganado con la amnistía en la boca. O sea, llevando encima. Claro, entonces dices, a ver, obviamente no puedes ignorar que eso no solo no le ha restado apoyos, sino que de algún modo los ha sumado, si comparas con los resultados del 21. Conclusiones, macho, pues no sé. Hay que decir. Yo me gustaría decir una cosa, con permiso de Luis, y le doy paso a doña Lucía. Déjame una cosa. No lo dejo decir, porque es que me estoy hablando de la singularidad. Ahora le doy la palabra, pero hablando de la singularidad catalana y todo eso, es que me venía a la mente una anécdota de Puigdemont. De Pujol, que me la contó uno de los asistentes a la reunión. Pujol, en un momento determinado, no recuerdo, 1990 y algo, llama a científicos y pensadores catalanes que vivían en el extranjero, gente que estaba contratada en distintas universidades, ¿no? Y entonces les llama a Barcelona, le organiza una reunión y allí, pues comiendo con ellos, básicamente era tratar, pues, de ver qué hacer para que Cataluña fuera más conocida en el mundo. Y entonces le dice, ¿qué podríamos hacer para que Cataluña sea más conocida en todas partes? Y entonces uno, que era un matemático que vivía en Estados Unidos, le dice, pues yo creo que un terremoto ayudaría bastante. Claro que es maravilloso. Muy bueno. Bueno, pues aquí yo lo que quería simplemente decir una cosa. Decir, hay que plantearse una cuestión de fondo en estas elecciones y las anteriores, porque a mí me preocupa la cuestión europea en general, ¿no? Y particularmente España, somos los ríos de español y tenemos nuestras propias cosas. Pero hay una cuestión que nadie está diciendo o que algunos intentan decir, pero no aciertan a decir completamente. Es decir, Europa se debate en un mundo radicalmente distinto al que nos ha permitido tener lo que tenemos hoy en día. Hemos dado por hecho que lo tenemos y que es innegociable, y que esto es el progreso y que los derechos no se pueden arrebatar. Europa crece
y se constituye como lo que hoy conocemos, y a raíz de ello la burocracia en la Unión Europea, porque hay unas circunstancias excepcionales que se producen en el siglo XX, y especialmente al final de la Segunda Guerra Mundial. Una energía barata y abundante ya no existe. Un acceso a las materias primas prácticamente sin competencia porque éramos los señores amos del planeta. Eso ya ha desaparecido. Una natalidad, un boom de natalidad excepcional, se ha dado la vuelta, tampoco existe. Tenemos también, se me olvida porque hay 4 factores o 5 factores que son... Una religión. Sí. No. Tenemos también, por ejemplo, el hecho de que existía la Unión Soviética, el comunismo, y entonces eso ejercía como un muro que daba estabilidad, digamos, al continente. Había un otro que hacía afirmar nuestra identidad. Un enemigo que hacía que nos mantuviéramos dentro de un orden por la cuenta que nos traía. Es decir, ha habido una cantidad de elementos, de circunstancias extraordinarias, no se van a volver a repetir. Es muy difícil que coincidan todas esas cosas al mismo tiempo. Todo eso ya no existe. Y a cambio, no existe. El viento, de hecho, el viento sopla en contra ahora, hace tiempo, no es de hoy, pero en Europa en general, no solo en la Unión Europea, sino los propios gobiernos de Estados europeos han decidido que, puesto que ese viento favorable que nos ha permitido tener el estado de bienestar y convertir el estado subsidiario en estado de bienestar universal, caiga quien caiga, eso lo quieren sostener mediante, fíjate, la inmigración masiva, la exacción, es decir, la recaudación cada vez más apremiante y más abusadora, la ingeniería social llevada a su enésima potencia, que también es para esa acción, que es la emergencia climática, y además controlar a todo el mundo, y el endeudamiento de los estados mediante la liquidez que proporcionan los bancos centrales. Tú imagínate la diferencia entre un círculo virtuoso a un círculo que sostiene esto a duras penas. A un círculo vicioso. Que es un círculo vicioso. Pero, y esto es lo que hay que empezar a decir a las personas. Pero Venegas, yo creo que estás complicando mucho algo muy simple. A ver, yo tocaba a mí en cualquier caso. Pero es que esto, a ver, termine doña Ana, luego doña El Lucía. sistema de Bretton Woods hoy en día no es viable, por las razones que ha expuesto él, pues demográficas, de energía y tal. Entonces se finge que todavía es viable. Hay que se finge que todavía es viable. Y estamos rodeados de una partes del mundo que te gustará más o menos su política, China, Rusia, Irán, pero es literal. Voy a hacer esto y lo hago, y tal, y nosotros en cambio somos como el Hidalgo del Lazarillo, que seguimos aparentando una superioridad moral y económica que realmente ya no tenemos, ¿no? Pero que realmente ni siquiera con exacción, y la exacción no es para mantener ese sistema, es para mantener las estructuras, es como decir, yo también estoy de acuerdo que el cambio climático existe, pero que ya no tiene remedio, porque para acabar con el cambio climático tendríamos que dejar de contaminar o morirnos 3/4 partes de la humanidad, o 3/4 partes de la humanidad no volver a tocar un coche, un teléfono, un ordenador. Eso no va a ocurrir, con lo cual la mayoría de las políticas son ecopostureo y no tienen nada que ver con el problema. O sea, el problema existe, pero las pretendidas soluciones no lo son. Entonces, claro, pero es que yo creo que mientras la población no reaccione y la gente le guste pensar, si no se lo dices, ¿cómo va a reaccionar? Pero a un europeo le gusta sentirse todavía superior a uno de Bangladesh, a uno de África, y pensar que es más guapo, más rico, más democrático, más progre, y pero que la línea del progreso se abre. Lo que había dicho, y además con John permiso le voy a dar a ella. No, doña Lucía. A ver, vamos a ver. Es que ya es la teoría que decías. Están de acuerdo con todo lo que tú dices, pero para que se cree un populismo, que es, además tenemos un gobierno populista, no tenemos un gobierno de una democracia liberal, estamos teniendo un gobierno populista prácticamente latinoamericano, que es de donde han aprendido. Tienes que haber creado, primero, bajar el listón de educación, que ya se ha hecho. Segundo, controlar los medios de comunicación, ya se ha hecho. Tercero, crear una ingeniería social con una herramienta que antes nunca había existido, que eran las redes sociales. Y yo recuerdo siempre, que ya lo conté aquí alguna vez, las memorias de Albert Speer, que es el Goebbels el que le dice a Hitler que les regalen a cada uno de los alemanes una radio, que esto fue carísimo de hacer. Hicieron la Volkswagen Radio esto, y por primera vez cada alemán a las 6 de la tarde podía escuchar todas las tardes a Hitler. Y claro, empiezas a crear un cambio total de paradigma. Pues esto lo tienes con las redes, porque ¿por qué te crees que están invirtiendo Rusia, cada partido, todo el mundo, esta salvajada que se gastan en bots? Porque tú cuando entras a Twitter no ves el otro mundo, ves lo que te está, el algoritmo te elige a ti, con lo cual al final
a todo lo que tú te unes se une el gran conglomerado de ingeniería social que se lleva tiempo alargando, que es bajar el listón de educación hasta niveles abisales, de que tienes a niños sin comprensión lectora y que prácticamente no saben escribir más de 10 líneas seguidas y por lo tanto no pueden leer, manejar una ingeniería social como son las redes sociales a tu antojo y soltar el discurso clásico que es el básico de todo populismo, nosotros contra ellos. El problema es que ahora lo tienes en un presidente del gobierno, que yo nunca había visto esto. Yo lo que están liando ahora, lo recordaba, pues claro que lo había visto, quiero decir, lo recuerdo de ETA. Lo recuerdo de los años 80. Pero para que tú llegues y te diga una niña de 16 años que en un atentado en el que murieron, no sé si 41 heridos y 25 civiles, 70 personas que simplemente habían ido a comprar, y te diga una niña de 16 años, porque está tan adoctrinada, una niña normal y corriente, es que en toda lucha armada mueren inocentes, y le hayas quitado la empatía. Has quitado la humanidad, claro. Claro, es cuando yo llegué a casa de mi madre y dije, aquí no volvemos. Yo tenía, no sé, era el 87, calcular vosotros. Nada, poquísimo, no, sería Pues más tarde. No lo sabemos porque no sabemos su fecha de nacimiento. Uy, no lo voy a contar.